Se ha hecho de rogar para dar a conocer a los elegidos y sus motivos tenía. Pero ahora sí, Alberto Núñez Feijóo ha desvelado quiénes son los componentes de la nueva cúpula del Partido Popular. Un equipo de la total confianza del presidente, dispuesto a dar la batalla parlamentaria y que seguirá muy de cerca la actividad de los 22 ministros del Gobierno y del propio Pedro Sánchez. ¿Y quién es quién en esta nueva ejecutiva del Partido Popular y qué espera Núñez Feijóo de ellos? Hoy en ABC Podcast nos sentamos con nuestros compañeros de la sección de política, que tienen todas las respuestas a esta y muchas más preguntas. Las nuevas y conocidas caras en la primera línea del Partido Popular. Saludamos a nuestros compañeros y analistas políticos de cabecera. Por un lado tenemos a Víctor Ruiz de Almirón, que es periodista de ABC, que sigue toda la información del Partido Popular. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Y también tenemos a Juan Fernández Miranda, jefe de la sección de España. Hola, Juan. ¿Qué tal? Nada se mueve en el PP sin que lo sepa Víctor. Incluso en el PP se enteran de lo que va a pasar a través de las crónicas de Víctor, o sea que ojo. Pues a ver si hoy nos enteramos nosotros y todos los oyentes. Vamos a desgranar cómo queda conformada esta nueva cúpula del Partido Popular y empezamos por la número 2 del partido, Cuca Gamarra. No hay alternativa digna al gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Un gobierno con un presidente de palabra y de principios. Por eso el Partido Popular mantiene la mano tendida a todos los que quieren una España mejor. Una España de ciudadanos libres e iguales. Una España unida y plural. Una España en la que se defienda la concordia, el acuerdo y el pacto entre diferentes. Una España en la que cabemos todos, con nuestras lenguas, con nuestros acentos y con nuestra historia. Y señorías, esta es la España que representa Alberto Núñez Feijóo. Sale de la portavocía parlamentaria del PP, pero mantiene la Secretaría General del partido y además asume la coordinación del poder institucional de los populares, que tengo entendido que es mucho. ¿Podemos decir que estamos ante la mujer fuerte de Feijóo? Porque según comentabas además en uno de tus artículos, Víctor, fuentes populares aseguran que la cantidad de poder que manejará a partir de ahora Gamarra es una gran responsabilidad. Es que el Partido Popular tiene en estos momentos uno de los mayores niveles de poder institucional de toda su historia. Es verdad que existe cierto sinsabor porque no se ha alcanzado la Moncloa, el gobierno central, que es la joya de la corona del poder político. Pero se gobiernan muchas comunidades autónomas, los principales ayuntamientos de España, y todo eso tiene que tener una armonía. Es verdad que Feijóo es un tipo de dirigente que se precia mucho de que cada alcalde, cada presidente de comunidad autónoma tiene que tener su autonomía, y eso va a seguir siendo así. En eso se diferencia mucho de la anterior etapa del PP, que esto es una cuestión que Juan conoce muy bien, pero todo tiene que tener un orden. Y para hablar con un presidente autonómico no puede hablar cualquier persona. Para coordinar la acción con presidentes autonómicos no puede hacerlo cualquier persona. Y Cuca Gamarra es una persona que lleva ya pues, prácticamente 2 años en el puesto, se ha consolidado, se ha demostrado más secretaria general de lo que muchos pensaban al principio, y va a tener esa función. Es verdad, y esto lo vamos a ir hablando, que en el PP de Feijóo hablar estrictamente de un número 2 es complicado. Yo diría que Feijóo tiene muchos números 2 en función de qué asuntos se tratan, o como mínimo 2 números 2. Yo creo que antes de analizar la figura de Cuca Gamarra, que bien ha desgranado Víctor, hay que explicar que Feijóo llega al PP de una manera sobrevenida, cuando la crisis de Pablo Casado con Ayuso, y se encuentra una estructura ya hecha. Y lo que se monta en aquel momento, digamos que es un equipo coyuntural, un equipo para ese momento. Pero realmente no tenía vocación de continuidad. Y además hay que tener en cuenta también que lo que ha hecho ahora Feijóo no es solo adaptar este equipo a sus intereses, es que el Partido Popular está en la oposición a nivel nacional y además tiene mucho poder institucional. Entonces todo eso supone que tenía que Feijóo hacer un equipo a su imagen y semejanza y simplificar la estructura. Hacer la estructura que él quisiera, pero la adecuada a este momento. Es decir, el partido con un grupo parlamentario montado por él, algo que no tenía, y un partido que tiene que hacer oposición al gobierno en todos los frentes. Eso es muy importante. Por eso, bien dice Víctor que él tiene muchos números 2
porque hay muchos frentes en los que atacar a un gobierno que además es muy grande, que tiene 22 ministros, no olvidemos. De cualquier forma, que Gamarra ya no sea portavoz parlamentaria no significa que no la vayamos a escuchar más a la secretaria general. Efectivamente, hoy en día el nivel de exposición mediática es elevado. Hay muchos actos de partido, hay muchos dúplex en televisión, muchas entrevistas en radio y bueno, es verdad que pierde la liturgia de la comparecencia de todos los martes en la Junta de Portavoces, pero poco más. Por poner un ejemplo, su antecesor en este cargo, Teodoro García Egea, era una persona que confrontaba con Yolanda Díaz en la sesión de control al gobierno. No está escrito en ningún sitio que el secretario general no lo haga y lo va a seguir haciendo. Probablemente ahora con la figura del nuevo portavoz y con otras personas que entran en la dirección, va a tener algo menos de exposición, va a ser más cualitativa, pero va a seguir teniendo un foco importante. Y sobre todo, mucho poder. Mucho poder. Decíamos que Cuca Gamarra deja de ser portavoz en el Congreso, un puesto que a partir de ahora ocupará Miguel Tellado. Es uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, vino además de Galicia como él, pero que ya ha protagonizado alguna pequeña polémica como la de estas declaraciones. Sánchez ha convertido Waterloo en la nueva capital de España. Allí se decidirá todo y desde allí se controlará absolutamente todo. Y lo cierto es que esto es una nueva humillación, porque Sánchez está condenando a todo un país a tener que asistir en directo, a través de las televisiones de toda España, al regreso del señor Puigdemont al aeropuerto de El Prat. Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. ¿Tellado va a ser esa voz de perfil duro que plante cara a Sánchez en el Congreso? Porque en nuestro último podcast me comentabais que Feijóo, en ese estilo de confrontación, no termina de estar muy cómodo y a lo mejor Tellado sí lo está, que tengo entendido que es judoka. Poli bueno, poli malo. Tellado es un tipo correoso, es un pitbull, es un tipo que va a decir lo que Feijóo no quiere decir y lo que Feijóo no sabe decir. Porque Feijóo triunfa cuando es Feijóo. Y Feijóo es un tipo moderado y es un tipo que está cómodo en el acuerdo y en la búsqueda de consensos. Cuando tiene que elevar el tono, que en política también hay que hacerlo, y que el presidente del gobierno es un experto, patina, no está cómodo y le cuesta. Por lo tanto, necesita una persona que lo haga. Y el perfil elegido es Miguel Tellado. Ahora el reto es grande, porque Miguel Tellado lleva un tiempo aquí, ha ido asumiendo un perfil público cada vez mayor, pero portavoz en el Congreso, aunque el portavoz en el Congreso es el líder de la oposición, digamos, la figura es Feijóo, pero tiene una presencia muy grande, y tiene que atender muchos temas a la vez. Sobre todo Tellado, lo vamos a tener que entender, a mí me gusta llamarlo más que portavoz parlamentario, que va a ser su cargo, a mí me gusta llamarlo coordinador de la oposición, porque ahora Feijóo está en el Congreso y, por tanto, la principal voz, la principal confrontación va a ser él con Pedro Sánchez los miércoles, cuando haya sesión de control al gobierno. Y lo que decíamos antes, la secretaria general puede intervenir. También tiene escaño en el Congreso Borja Semper, que va a ser el portavoz del comité de dirección. Hay otros vicesecretarios. Voces va a haber muchas. Pero la de Tellado, aparte de ser una de esas principales voces, lo que va a ser es una función de ordenar todo el flujo del que es, no lo olvidemos, el grupo mayoritario de la Cámara. Estamos hablando de 137 diputados. Es además un grupo parlamentario, esto es muy importante, de un nivel político importante. Hay gente de mucha experiencia, porque es un grupo parlamentario que Feijóo diseña pensando en gobernar, un grupo parlamentario que acompañase la labor del gobierno, y hay figuras de mucho peso. Y para gestionar y mandar sobre figuras de mucho peso se necesita una persona que tenga autoridad. Y todo el mundo sabe en el PP que Miguel Tellado es la voz de Alberto Núñez Feijóo y que si Miguel Tellado dice algo, lo está diciendo Feijóo. Para poder darle una orden, por ejemplo, a Paco Conde, que ha sido vicepresidente de la Xunta de Galicia,
pues necesitas a gente con autoridad. Entonces yo creo que la labor de Tellado va a ser cohesionar y ordenar la labor de oposición y ensamblar mejor lo que pasa en Génova y lo que pasa en el Congreso. Una voz tremendamente respetuosa, una voz firme y serena, con mesura, pero sin movernos ni un ápice del sitio que nació y donde nos puso la Constitución del 78 y del que no nos queremos mover, porque es aquello que votaron la mayoría de los españoles y que nos ha hecho crecer y es la mejor garantía de derechos, de libertades y de oportunidades en el futuro. Mañana a las 12 se va a oír esa voz de demócratas y de democracia, de mesura y de solidez, con firmeza y defendiendo la igualdad y la libertad. Tellado sale de la vicesecretaría de organización del PP y a partir de ahora esta responsabilidad será asumida por Carmen Fúnez, tal vez la más desconocida para el gran público. Así que explicadnos un poco quién es y por qué Feijóo la convierte en la número 3 del partido. Carmen Fúnez es una figura de partido. Con 25 años era presidenta de Nuevas Generaciones. Cogió el testigo en la organización juvenil del PP del hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ha sido la jefa, entre comillas, en esos años de personas como el presidente de Aragón, como Jorge Azcón, y se conoce el partido a la perfección. Para la gente muy familiarizada con la política, Carmen Fúnez será en los últimos años la dirigente del PP, bueno, en el último año realmente, la dirigente del PP que habla de política social y de igualdad, que es un poco la función que ha tenido encomendada en los últimos meses. Hay que entender que su función ahora va a ser distinta a la que tenía Tellado. Tellado se encuentra un partido en una situación, quizá Juan pueda profundizar ahora en eso, en una situación muy compleja a nivel provincial, con unas crisis internas importantes a raíz de la anterior etapa, y él tiene que ordenar el partido. Tiene que ordenar el partido, los secretarios provinciales, coordinarse con los líderes autonómicos y prepararlo para unas elecciones. Ha habido muchos congresos a nivel autonómico. Hemos tenido los últimos en País Vasco, en Asturias, que han terminado de renovar los liderazgos a nivel orgánico. Y Carmen Fúnez no tiene por delante tanto esa tarea, tiene simplemente pendiente el Congreso del partido en Cataluña, que es una cuestión distinta y singular y complicada, pero su función va a ser otra, va a ser como una dirigente que ha estado muy centrada, de las que más centrada ha estado en la cuestión programática. Lo que ella va a tener asignado es la formación de los cuadros del partido que se detecte que pueden destacar y transmitir por todo el país y en toda la militancia y en todas las estructuras del partido cuál es el proyecto de Feijóo. Diría que es casi como una profesora. Feijóo quiere abrir el partido, quiere que el PP pueda representar unos discursos y unos valores que a lo mejor tradicionalmente no ha defendido o que no han sido la primera línea de acción del PP, y Carmen Fúnez es una persona que encaja en ese mandato. Yo creo que el Partido Popular que ha creado Feijóo es enormemente distinto, como bien anunciaba Víctor, al de Casado. En aquella época, efectivamente, Casado, que tenía un liderazgo débil, lo que hizo fue, para imponerse a los varones del partido, que en aquel momento eran 4, si no recuerdo mal, o 5, crear un partido de presidentes provinciales, de manera que los presidentes provinciales elegidos por él controlaran a los varones autonómicos no elegidos por él. Esa estructura era una estructura que generó sucesiones muy conflictivas, generó que gente muy joven asumiera puestos y desplazara a gente experta y gente con experiencia en aras de que el presidente Casado adquiriera, digamos, la autoridad. En esa estructura sobrevenida que encuentra Feijóo, Tellado ha tenido que hacer mucho porque realmente el partido estaba descompuesto. Y los varones, no olvidemos que la llegada de Feijóo no deja de ser una revolución de los varones. Son los varones los que le apoyan. Una vez superado esa etapa, una vez superada la interinidad y una vez celebradas las elecciones y situado el PP en la oposición, el partido tiene que coordinarse, como bien anunciaba también Víctor antes, porque tiene muchísimo poder autonómico, muchísimo, y municipal, y el Senado, el PP y diputaciones provinciales. El PP está en una posición de fuerza, de enorme fuerza frente a la Moncloa, que es, como también decía Víctor, la joya de la corona. Pero todo eso requiere un trabajo de coordinación enorme.
Y ahí es donde la nueva secretaria de organización, Carmen Fúnez, tiene un reto importante. Ella, al ser una persona de partido, entiende cuáles son las posiciones ideológicas, entiende perfectamente cómo funciona un partido político. Eso es muy importante. Y no es una persona que venga de Galicia, que eso también es importante, porque eso es una clave relevante, dado que Feijóo es una persona que cogió la carretera de La Coruña hacia Madrid, encapsulado en un equipo muy cerrado, muy bunkerizado, de leales absolutos, y bastante eficiente, por cierto, pero que tiene que llegar a Madrid y abrirse. Y esto es muy importante. Y aquí Carmen Fúnez tiene un papel muy relevante. Es importante en ese equipo a lo mejor un poco encapsulado, pues ya estamos hablando de personas que han logrado abrirse espacio. Hemos hablado de la secretaria general, ahora estamos hablando de Carmen Fúnez, en menor medida podemos hablar de Borja Semper y bueno, es la intención de poco a poco ir abriendo un núcleo dirigente, que es lo que a veces más se le puede achacar a Feijóo, que a lo mejor las decisiones estaban en manos de muy pocas personas y de matices muy similares, y eso es lo que poco a poco y con esta nueva dirección yo detecto que se empieza a modificar. Víctor, tanto de Tellado como de Fúnez señalas en uno de tus artículos que son buenos oradores y también buenos negociadores. ¿Se está buscando el inicio del deshielo de las relaciones del Partido Popular con el resto de partidos que no han sido precisamente las mejores hasta la fecha? Porque qué mejor ejemplo que la investidura fallida. Sí, lo que dice el PP es que estamos en una legislatura que se pueden ganar votaciones, porque el margen de maniobra, la mayoría del gobierno, es muy escasa. Entonces, para eso hace falta tener una buena relación con Vox. Miguel Tellado es capaz de tenerla. Pese a que las formas pueda parecerlo, ideológicamente Miguel Tellado no es ningún extremista, pero sabe perfectamente cuál es el momento político que vivimos, sabe que la relación del PP y Vox es fundamental, sabe que tiene que ser buena, sabe que tiene que ser mejor de lo que es, y es una persona a la que en los momentos más complicados, incluido la noche electoral, es a quien Feijóo le ha encargado esa interlocución. Y luego Carmen Fúnez pues puede tener una capacidad de hablar con partidos más en el otro espectro. No obstante, si va a ganar votaciones el PP en esta legislatura, va a tener mucho que ver con el PNV y con Junts y con su vocación de no sustentar a Sánchez en algún momento, o de los debates económicos, ¿no?, en los que tiene que haber un poco más de confrontación entre esos socios y el gobierno. Para los que estén familiarizados con el núcleo duro hasta hoy de Feijóo, estarán echando en falta un nombre, que es el de Elías Bendodo. Y es que el que fuera uno de los fichajes de Feijóo al llegar a la presidencia del partido ve cómo desaparece su cargo, el de coordinador general, pero eso sí, se convierte en vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral. ¿Esto es una mejora o una ligera caída de Bendodo dentro de la jerarquía de los populares? Pues fíjate, yo le decía a Víctor esta semana, cuando esperábamos que se concretase el nuevo portavoz, la nueva número 3, Cuca Gamarra, etcétera, le decía, tenemos que hacer la historia de Bendodo. Y Víctor, sí, pero espera, porque para hacer la historia de Bendodo hay que saber dónde va a caer. Y no sabíamos dónde iba a ir. Se hablaba, alguien decía un rato que portavoz en el Senado, otro que volvía a Andalucía, otro que no sé, en fin, muchas dudas. Tenía toda la razón. Y ya una vez que supimos dónde caía Bendodo, Víctor decía, hay que hacer una historia que sea auge, caída y paracaídas, que es como tituló su crónica. ¿Por qué? Porque Bendodo llegó a Madrid con un aura de gran gestor, de hombre listo, de tipo fino de la política, el que está detrás, el que maneja, el que tiene visión. Es verdad que el éxito de Juanma Moreno tiene una explicación en la visión electoral de Bendodo, en cómo él gestionó la relación con Ciudadanos, etc. De tal modo que venía como con un aura de tipo muy importante. Y pronto se vio que de los tres que formaron ese equipo sobrevenido de Cuca, Gamarra, Tellado, Bendodo, el que no estaba a la altura o no supo encontrar su espacio fue Bendodo. Por eso la caída, auge, caída. ¿Y por qué paracaídas? Porque al final se le ha encontrado un acomodo en una vicesecretaría con 2 carteras, si no me equivoco, Víctor, que tiene un papel. La realidad es que Bendodo ha sido desplazado, y no lateralmente, hacia abajo, pero tiene una función. Seguirá en Madrid, lo de ir a Andalucía no tiene ningún sentido porque en Andalucía el presidente Juanma Moreno pasó página, pero tiene una función que es menos relevante que la anterior y que está llamada a afinar lo que hemos comentado ya, ¿no? Todo ese poder autonómico y territorial que vaya muy en una línea, ¿no? Muy coordinado. La cuestión es que la cartera que tiene Bendodo, una cosa que
a la gente no le parecerá tan importante o incluso le enfadará, pero que en este tipo de movimientos internos dentro de los partidos son importantes. Y es que Bendodo va a poder mantener a su equipo. Bendodo tenía un gabinete como coordinador general y lo va a poder mantener. Él se ocupaba del análisis electoral, de estudios, de proyección programática, tendencias electorales, y eso lo va a mantener. Y aparte coge esa vicesecretaría que tenía el que hoy es presidente del Senado, Pedro Rollán, por eso abandona el comité de dirección, que es el de coordinación de política autonómica y municipal. Esto a lo mejor suena un poco a solapamiento con las funciones de la secretaria general, que tiene ese nivel de coordinación. Pero bueno, hay muchos niveles dentro de los gobiernos autonómicos, hay muchos gobiernos autonómicos y yo he hablado estos días con personas que piden cautela. Esto es una carrera de fondo, la política es dura, la política de primer nivel es dura. Y bueno, Elías Bendodo sigue en Génova, sigue en su despacho, va a tener unas funciones importantes y como decía Juan, la cuestión es que su caída no ha sido ahora. Su caída tiene lugar cuando nos damos cuenta, todos, el primero él, que hay una figura que es Miguel Tellado, que como decíamos antes es la voz de Feijóo y es la persona que verdaderamente está en los territorios. Y por encima de una figura que algunos infravaloraron en su momento, que era Cuca Gamarra, pero que se demuestra que tiene un anclaje en Madrid, la importancia de la portavocía en el Congreso, entonces su espacio se achicó mucho, ¿no? Y entonces esa caída ha tenido lugar estos meses, su presencia además es algo que vivo de primera mano, en la sala de prensa de Génova es mínima. Yo les recuerdo desde el mes de abril 2 comparecencias. Es una presencia muy escasa, pero va a ser un vicesecretario que va a tener funciones, eso es cierto, y vamos a ver porque bueno, sigue teniendo la proyección electoral y bueno, vamos a elecciones en Galicia, vamos a elecciones en el País Vasco, europeas, en 14 meses como tarde catalanas. Algo de trabajo va a tener. El último cambio que hemos conocido ha sido la ampliación del comité de dirección, nada más y nada menos que 4 nuevas vicesecretarías y dirigidas por 4 mujeres, que tampoco parece una casualidad. ¿A qué se debe esta ampliación? Bueno, que el PP tenía un problema de exceso de hombres en sus cuadros dirigentes. En este caso hay 10 mujeres y 6 hombres en el nuevo comité de dirección. Esto es importante, es un mensaje clarísimo. Aparte que la igualdad va a tener un papel relevante. Feijóo sabe que está convencido que su futuro para llegar a Moncloa pasa por no perder el centro. De las 2 batallas que tiene el PP, que las libra a la vez hacia el centro y hacia la derecha, y que en las elecciones se concretó, como bien avanzó Víctor, en una información postelectoral, 600.000 votos le robó a Vox, 600.000 votos le robó al PSOE. Ese es el gran reto del PP, por eso ganó las elecciones. Pero él sabe que el primero de los 2 es el reto del centro. Y además no es una estrategia, es una convicción. Feijóo es un tipo que está cómodo ahí. Y creo que esta estructura, en lo que tiene que ver con los perfiles, las edades y el género, es evidente. Es una búsqueda de ese espacio y un salto adelante del PP, que en este momento tiene más mujeres que el Partido Socialista. De las 4 mujeres que entran, tendríamos que decir 5 si incluimos a Alicia García, que es portavoz en el Senado y que también va a debutar en el comité de dirección. Pero de las 4 vicesecretarias, 2 de ellas tienen menos de 40 años. Una de ellas tiene 31. Que es Noelia Núñez. Esther Muñoz, la presidenta del PP de León, tiene 38 años. Estos 2 perfiles son muy interesantes porque ponen de manifiesto lo que Génova va a intentar, que es competir y dar mejor y de forma más diversificada la batalla mediática. No llegan solo al comité de dirección para ser vicesecretarias de su cartera, ¿no? Sino que tienen una función mediática. No es casualidad, efectivamente, que sean 4 mujeres y un apunte importante, no es casualidad que se aumenten las vicesecretarías. En Génova están preocupados porque ven que tienen delante un Miura. Tienen delante 22 ministros, tienen delante un aparato de comunicación muy potente. Y muy políticos. Efectivamente, y a todo eso hay que hacerle oposición. Por eso todos los vicesecretarios, paradójicamente menos Bendodo, que asume esas 2 carteras para, en cierta manera, compensar un poco esa pérdida de la coordinación general, todos los demás vicesecretarios van a tener, sobre todo aquellos que tenían áreas más temáticas, van a tener menos competencias que antes, van a tener menos áreas, se va a repartir más el juego. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el PP es un marcaje más estrecho
a cada ministro. Cada uno de estos vicesecretarios va a tener encomendado el marcaje a 2 o 3 ministros para poder hacer una fiscalización de la acción del Ejecutivo mayor. Ahora que ya conocemos el alcance de esta reforma del PP, ¿por qué Alberto Núñez Feijóo ha tardado tanto en deshojar la margarita? Había quien dentro del Partido Popular ya acusaba cierta desesperación por la tardanza. Sobre todo los diputados y los cargos del los afectados, del partido, sobre todo los afectados. Tenía cierta lógica que todo se hiciera cuando supiéramos si el país iba a elecciones o no. Es cierto que, y se lo decíamos, decíamos, pero si no vamos a ir a elecciones. Pero bueno, Feijóo es un hombre también de liturgias y es cierto que teniendo en cuenta que se trataba de un acuerdo con Junts y con Carles Puigdemont, tampoco se podía descartar que hubiera algún elemento inesperado que provocase esa repetición electoral, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal argumento para esperar y también que Feijóo ha estado pensando mucho lo que tenía que hacer y ese ha sido un poco el motivo, ¿no? El tener que esperar a ver si nos íbamos a elecciones y uno muy importante, que es ver qué tipo de gobierno hacía Pedro Sánchez. Es que hay mucho interés en decir que el Partido Popular o que el liderazgo de Feijóo en el PP está discutido por los varones, en decir que Feijóo no lo tiene claro. A ver, Feijóo, el principal problema que tiene, que es grande, es que está en la oposición, que es un problemón y que tiene que hacer una labor de oposición a un gobierno como el de Pedro Sánchez, que aparte de muy grande y muy político, tiene un objetivo muy claro, que es el que siempre ha marcado Sánchez, que es atacar a la oposición. Lo demostró en su discurso de investidura cuando dedicó 85 minutos a hablar del PP. Tardó casi 1 hora y media en hablar de la amnistía. Y luego, en la réplica a Feijóo, todo el rato fue una somanta de palos a Feijóo. En una sesión de investidura, que no es un debate de igual a igual, es alguien pide la confianza y otro le cuestiona, ¿no? Entonces, dicho esto, Feijóo no está discutido por los varones. Claro que hay varones relevantes que pueden tener una ambición legítima y la pueden tener, y Ayuso seguro que la tiene a futuro. Pero Ayuso no está pensando en sustituir a Feijóo mañana. Es el tiempo de Feijóo, lo sabe Ayuso, lo sabe Moreno, lo saben los varones que están empezando ahora a mandar y que tienen proyección, como Azcón, por ejemplo. No hay una discusión interna del PP en torno al liderazgo de Feijóo. Feijóo tiene una oportunidad más. Y luego, ¿cuándo tiene que hacer la estructura de oposición el líder de la oposición? Pues cuando hay gobierno. Hacerlo antes carece de toda lógica, porque sería darle una herramienta al adversario. Por lo tanto, es lógico. Ha tardado una semana más desde que se supo el gobierno y tomaron posesión, pues una semana larga, de lunes a miércoles, 10 días, 9 días. Es decir, es normal que Feijóo esperara al gobierno. Otra cosa es que no lo tuviera decidido, y es verdad que las piezas se han acabado de encajar estos días, pero que Feijóo tenía claro que Cuca Gamarra era secretaria general y que Tellado iba a ser portavoz, te digo yo que lo sabe hace semanas. Y que Bendodo no iba a ser coordinador. Y que Bendodo no iba a ser coordinador, exacto. Bueno, pues ahora que conocemos ya todos los cambios, vosotros que manejáis una amplia agenda de fuentes, ¿qué os cuentan desde dentro del partido? ¿Qué tal caen estos cambios? ¿Se comprenden? ¿Se apoyan? ¿Hay quien no termina de verlos claros? Yo le diría a los oyentes y a los lectores que se alejen de las informaciones que hablan de malestar en el PP por algo o aplauso en el PP por algo, y esto vale para todos los partidos. En un partido tan grande como el PP es muy sencillo encontrar a una persona que opine una cosa y una persona que opine la contraria, y nos pondríamos las botas haciendo ese tipo de informaciones, pero que tienen poco de información y a veces mucho de intoxicación. Y dicho esto, correcto, la principal incógnita, que no crítica, que tienen algunas personas es si Tellado como portavoz en algún momento se puede pasar algo de frenada, y algo que habla bien de él, por otro lado, que es si no merecía la pena mantenerle en el control provincial del partido, que es algo fundamental para una organización, ¿no? Al final el partido se ha acostumbrado a Tellado, por lo general la gente a nivel interno está bastante contento con su trabajo, sobre todo porque Génova hizo una cosa. Génova dejó hacer listas autonómicas a los varones, no impuso nada, y luego hizo sus listas para las generales, pero consultando con los varones. Entonces, ese equilibrio más o menos lo han logrado mantener. En ese sentido, el cambio de funciones de Tellado es lo que, bueno, genera alguna duda, pero más allá de eso,
quien te puede plantear algún escenario problemático para el PP a corto plazo no está pensando en la estructura interna, está pensando en qué va a pasar en las elecciones gallegas o qué va a pasar, por ejemplo, con el Congreso del PP catalán. Yo creo que todavía ese es uno de los grandes retos que tiene Feijóo, que es el PP catalán, porque no es solo una cuestión de la trascendencia de la comunidad autónoma catalana en términos de población o de PIB o de escaños en el Congreso, que es muy importante, sino la posición del PP como voz autorizada en un momento en el que el gobierno de Sánchez se apoya casi principalmente en Junts per Catalunya y Esquerra con la ley de amnistía y toda la polémica que esto supone, y un gobierno que, aunque trate de ocultar que los 7 votos se hacen por necesidad, tiene un problema grave, y es que la ley de amnistía no gusta en el conjunto de España, no gusta al votante socialista, por supuesto no gusta a la derecha, y esto genera enormes tensiones. Que el PP tenga una voz autorizada allí es importantísimo, y creo que ahí hay una enorme oportunidad. El PP tiene 2 oportunidades muy grandes, que son Cataluña, también porque viene de una posición muy mala, y el País Vasco, donde hay elecciones pronto, y el PNV está muy desdibujado, y ahí se abre un hueco para el PP. Y en el PNV me consta hay mucho temor a que el PP se recupere también de unos resultados muy malos y adquiera una posición de relevancia en el País Vasco. Y esas 2 subidas pueden propiciar, estamos hablando a largo plazo, una consolidación muy importante del PP. Por lo tanto, ese reto catalán creo que es importantísimo y es el que queda. Tal vez por eso. A lo mejor es que hay dudas internas en Génova sobre cómo afrontarlo. Sí, vamos a escribir de eso pronto, ¿no? Pronto, sí. Perfecto, pues Víctor Ruiz de Almirón, Juan Fernández Miranda, una vez más, muchísimas gracias por pasaros por la lupa. Gracias. Este es un podcast del diario ABC, dirigido y guionizado por María Romero, con la colaboración de Juan Fernández Miranda y Víctor Ruiz de Almirón. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.